Buenos días, mi nombre es Paula Toro y Ana Gabriela Cuevas. Somos estudiantes de Servicios y Operaciones Microfinancieras. Introducción. En el presente trabajo se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos sobre el riesgo de crédito y el SAR. Para demostrarlo se realiza la siguiente actividad, lo cual se expone el riesgo financiero y sus expectativas soluciones y la elaboración de un proceso de crédito. El objetivo del taller es reconocer los principales y criterios mínimos de las entidades vigiladas deben tener en cuenta para el diseño, desarrollo y aplicación de un sistema administrativo de riesgo crediticio, manteniendo adecuadamente el riesgo. El SAC. Todas las entidades financieras deben establecer sistemas de administración de riesgo crediticio. Con el SAC, cada entidad mide y clasifica sus riesgos de acuerdo a su propio sistema. Se busca una medición y un seguimiento detallado del riesgo que se retroalimente el proceso de crédito de manera permanente. El resultado debe ser un detallado conocimiento de su negocio, lo cual coincide con el factor común en los riesgos exitosos del microcrédito. Riesgo financiero. ¿Qué son los riesgos financieros? Cuando hablamos de riesgo financiero nos referimos a la cual actividad empresarial que implica incertidumbre y que por tanto puede ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Por tanto, esta situación puede provocar la pérdida de capital. El riesgo financiero puede entenderse como la probabilidad de tener un resultado negativo e inesperado debido a los movimientos del mercado. Estos riesgos pueden provocarse por una mala administración de flujo de caja o por los riesgos relacionados con el ingreso por debajo de los esperados. El riesgo es incertidumbre relacionado con la duda ante la posible ocurrencia de algo que puede generar pérdidas. Tipo de riesgo desde el punto de vista empresarial. Existente, innumerable, riesgoso, generando tanto por el entorno como por el desarrollo normal de sus actividades. 7 tipos de riesgo financiero. Riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgo de mercado, riesgos políticos, riesgo de inflación, riesgo legal y riesgo ocupacional. Riesgos de crédito. El riesgo de crédito o riesgo crediticio es la probabilidad que tiene acreedor de sufrir pérdidas derivadas de un impago parcial o total de los créditos concedidos a sus clientes, deudores en una operación financiera o comercial. Un ejemplo de riesgo crediticio sería el que sufre una empresa ante un impago. Esto es cuando uno de sus clientes no pagan por su servicio y la compañía debe de hacer frente a la disminución del flujo de caja al asumir los gastos del servicio prestado. ¿Cómo gestionar el riesgo de crédito? Invertir en capital personal. Conciliar la cultura de riesgo con las características del negocio o del sector económico de la empresa. Facilitar una comunicación directa y énfasis entre los clientes en el área del crédito. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir cabalmente sus compromisos como consecuencia de falta de recursos líquidos. Es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir sus obligaciones. Estrategias para mitigar el riesgo de liquidez. Llevar un buen control de flujo de caja y la tesorería de la empresa. Prestar atención y analizar los retornos del capital. Obtener fuentes de financiación suficientes para poder actuar en caso de necesidad y diversificar las fuentes de financiación. Riesgo de mercado. Se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la organización, ya puede ser cambios en las variables macroeconómicas o factores de riesgo tales como
tasas de interés, tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento, cotización de las acciones, cotización de las mercancías, entre otros. ¿Cómo se puede reducir el riesgo de mercado? Reducir la probabilidad de pérdidas de liquidez financiera, mantener el grupo en buena condición financiera, apoyar el proceso de cumplimiento de la estrategia y tomar decisiones en el ámbito de la inversión, tomando en consideración las fuentes de financiación de la inversión. Riesgo de la inflación. En conclusión, el riesgo inflacionario es la incertidumbre generada por el impacto de la inflación sobre la tasa de rendimiento real de una inversión, que ocasiona que disminuya el valor de la moneda para realizar cualquier tipo de negocio. ¿Por qué es importante controlar la inflación? Por último, el control de la inflación es importante para la economía de los países porque en un entorno de inflación baja y estable, todos los recursos productivos se asignan de una manera más eficiente, lo que garantiza un mayor crecimiento y bienestar para la población en general. Elaboración de un proceso de crédito. Decimos que la elaboración de un proceso de crédito empieza por una planeación, una promoción, evaluación de un crédito, que viene un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo y un análisis del destino del crédito. Y ahí sigue la aprobación, el desembolso y la recuperación del dinero.